Silvia. Okay. Padre, estamos una vez más, Señor, y pues aquí estamos, Señor, delante de su presencia, porque gracias por la oportunidad, Señor, que nos da de estar en su presencia, de estar en este lugar, Señor. Tenemos paz, Señor, gracias, Padre. Tenemos salud, tenemos fortaleza, Señor. Ruego, Padre, por Patti, Señor, que tiene problemas de su salud, probablemente no sea algo muy grave, muy delicado, puede ser las alergias, no lo sé, Señor, pero usted sí lo sabe y usted tiene poder para restaurarle la salud, Señor. Por Silvia, Señor, también, que ella bastante delicada, bastante mal de su salud, Señor, ruego, Padre, por ella, Señor, que usted obre, Señor. Usted conoce cuál es la necesidad, cuál es el remedio, cuál es la manera, Señor, que ella pueda obtener. Tal vez, Señor, ella necesita venir a usted, Señor. Ella necesita venir a usted. Padre, todas las cosas suceden con un propósito. Pero también sé, Señor, que usted la puede sanar, Señor, porque usted tiene el poder, usted es todopoderoso. Señor, usted puede hacer la obra, Señor. Padre, gracias, Señor. Ruego, Padre, que abra nuestros oídos espirituales, que podamos escuchar esta palabra. Señor, atender a ella y que usted nos hable, Señor, que usted sea quien nos hable a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús se lo pido y la gracia le doy, Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios, por favor, ahí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13. Vamos a leer unos versículos ahí acerca de la parábola del trigo y la cizaña. En el verso 24 vamos a comenzar la lectura bíblica, verso 24. Vamos a leer hasta el 30, de ahí nos pasamos al 36, al 43. Capítulo 13, Mateo, capítulo 13, y vamos a leer, comenzando el verso 24. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora vamos al versículo 36, hermano, aquí está la explicación de esta parábola. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, pues este es el Señor Jesucristo, ¿verdad? El campo es el mundo, estamos en este planeta Tierra, la gente, toda la gente. La buena semilla pues, son los hijos del reino, la iglesia, los que hemos creído, hemos aceptado la palabra de Dios, y la cizaña son los hijos del mal, los que rechazan la palabra. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga lo que dice la palabra del Señor. Muy bien. Ahora, estamos, hermanos, recordemos que estamos estudiando
la vida cristiana victoriosa. Y es importante, muy importante recordar que estamos en un campo de batalla. Es un campo de batalla. Estamos en una guerra, es una guerra espiritual. Aunque usted no lo vea y aunque se nos olvida y aunque a veces lo dudamos o no lo creemos, o si no lo creemos, pero hay una guerra espiritual. Usted y yo estamos en una guerra espiritual. Ahora, el campo es el mundo. Nosotros vivimos en este mundo. El enemigo es Satanás y sus demonios. La parte central de nuestras decisiones en nuestra mente es como es como nuestra base militar. Es la base militar. Aquí es donde se dan las decisiones. Aquí se toman las decisiones. ¿Hacia dónde me voy a inclinar? ¿Le voy a hacer caso a lo que el diablo dice o le voy a hacer caso a lo que la palabra de Dios dice? Es algo bien importante, hermanos, porque aquí vienen los pensamientos para apartarnos de Dios, para alejarnos de la palabra de Dios, para que no hagamos la palabra del Señor. Aquí viene el sentir de no vengas a la iglesia, no te congregues. Aquí viene el sentir de que la palabra de Dios es aburrida. Aquí viene el sentir de tener en poco el servicio, la palabra de Dios, de no darle importancia. Cuando no se le da importancia, en el momento que la persona sale de aquí, pues no queda nada, no quedó absolutamente nada. Ahora, el campo de batalla es como el Pentágono, donde se toman las decisiones, el centro es aquí. Tú y yo, cada uno de nosotros somos los que vamos a decidir a quién le vamos a hacer caso. A Dios, a su palabra, o a los pensamientos que vienen del mundo, de la filosofía, de otras personas, de las amistades, de otras personas que nos llevan a sacarnos de la palabra de Dios. Y es algo bien importante, hermanos. Me estoy explicando, hermanos. Algo muy importante. Aquí es donde yo decido si pongo atención o no lo hago. Si pongo atención a la palabra de Dios o no lo hago. Aquí es donde yo tomo la decisión si le doy importancia o no le doy importancia a la palabra de Dios. Aquí es donde yo tomo la decisión si me parece algo aburrido, le permito al diablo que me haga sentir que esto es un fastidio, como lo dice en Malaquías, la palabra de Dios, el pueblo de Israel decía, esto ya me es un fastidio. Para ellos era un fastidio y Dios envía al profeta Malaquías para que le dijera al pueblo de Israel lo que ellos sentían, porque pues Dios conoce nuestra mente, nuestros sentimientos. Ellos le estaban haciendo caso al diablo. Aquí es donde yo decido si la obedezco o no la obedezco. Y cuando la persona, hermano, no está poniendo atención desde el principio, desde el momento que se está enseñando, que la está leyendo, que se está predicando, pues la decisión es no ponerla en práctica, no obedecerla, porque desde aquí ya la está desechando. Desde aquí. Porque no le está gustando, le está dando cabida al enemigo, al diablo. Y el diablo, el enemigo, viene a sembrar la mentira, o sea, el engaño, como lo leímos en la parábola de la cizaña y el trigo. Él viene a sembrar la mentira y el engaño. Esto es la palabra de Jesucristo, ¿verdad, hermanos? Amén. Estas son las palabras de Jesucristo. Se comparten, se leen. Y el Señor dice que Él siembra la buena semilla, pero hay quien viene a sembrar mala semilla. Entonces, aquí es donde se toman las decisiones, en nuestra mente. La palabra de Dios habla del corazón, pero el corazón, hermano, no se está refiriendo al que bombea la sangre. No, se está refiriendo al centro de nosotros, al centro de los pensamientos, al centro de nuestras decisiones. Entonces, el diablo viene aquí a querer quitar lo que fue sembrado por el Señor. Viene a quererlo quitar. Ahora, nuestras armas para defendernos son las promesas de Dios, hermano. Amén. Tenemos que pensar, hermano, la Biblia está llena de promesas. Mire, y ahorita un momentito más vamos a ver. El Salmo 91, hermanos, casi todo el Salmo son puras promesas de protección del Señor para nosotros. Pero Él ahí pide tres cosas para nosotros. Que habitemos, pero eso lo vamos a ver en un momentito más. Él pide que habitemos bajo
bajo su protección, que caminemos en Él. Y también dice que porque le amamos y porque le hemos conocido. Tres cosas bien importantes: porque le hemos conocido, porque le amamos y porque queremos vivir en Él, queremos habitar en Él. Entonces, las armas para defendernos son las promesas de Dios. Pero si no les doy importancia, ¿con qué me voy a defender? Pues que estoy desarmado. ¿Con qué voy a defender mi vida? Ahora, nuestro jefe soberano es Jesucristo, ¿verdad que sí? Nuestro jefe soberano es el Señor Jesucristo. Nosotros hemos creído en Él, lo hemos aceptado. Él es el Señor, Él es el que compró nuestra vida. Y Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Verdad que sí, hermanos? Él prometió que iba a estar con nosotros todo el tiempo, hasta que este mundo termine o hasta que el Señor nos lleve, nos arrebate. Ahora, en este versículo dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, el Señor manda a sus discípulos, nos manda a todos, nos manda a nosotros que enseñemos la palabra de Dios. Que la enseñemos, que la guardemos, y luego dice, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si yo soy desobediente, si tengo en poco la palabra de Dios, ¿cómo yo voy a pretender que el Señor está bendiciéndome o va a estar conmigo? Si yo soy desobediente y si yo soy cristiano, si soy un hijo de Dios, Dios tendrá que disciplinarme para ajustarme, para que entre a estar caminando con Él, porque Él quiere que sus hijos caminemos con Él. Él quiere que andemos con Él. Ahora, el enemigo no quiere que se enseñe la palabra de Dios. El diablo no quiere, hermanos. Él odia la palabra de Dios y él no quiere que la palabra del Señor se enseñe. Cuando nosotros sentimos que otra vez qué aburrimiento, que otra vez la palabra de Dios, que otra vez la enseñanza, pues es el diablo que nos está metiendo eso en nuestra mente. Si es la palabra de Dios, hermanos, es la palabra del Creador del universo. Amén. Es la palabra de nuestro Señor, de nuestro Salvador. ¿Y quién es el que no quiere que se enseñe? Pues Satanás, el diablo, hermanos. Ahora, si se nos enseña, él no quiere que le demos importancia. Si se nos enseña, pues el trabajo de él es que la rechacemos. Ahora, aunque estemos ahí, aunque estemos escuchando con nuestros oídos, pero el centro de nosotros no la está recibiendo, porque no estamos con nuestro corazón dispuesto. No hay un corazón dispuesto para recibir la palabra de Dios. Y eso es obra de Satanás, obra del diablo, de que él no quiere o que se enseñe, y si se enseña, pues que no la recibamos. El diablo quiere que se enseñen otras cosas, filosofías u otras cosas, cualquier otra cosa. Chistes y cualquier otra cosa. Filosofías del ser humano, de la vida secular, de todo eso. Menos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos, es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios quiebra los corazones. La palabra de Dios es la que nos lleva al arrepentimiento, porque es la que nos deja saber que somos pecadores y que estamos mal delante de Dios y que necesitamos arrepentirnos, necesitamos arreglar cuentas con el Señor, y es la que nos lleva a que podamos tener el nuevo nacimiento, la vida eterna, la salvación en Cristo Jesús. Ahora, si nosotros, hermanos, nos dejamos llevar por todo eso, que ya que sea que nos enseñe o ya sea que no le demos importancia a la palabra de Dios, pues de esa manera quedamos desarmados, hermano. O sea, ¿cómo vamos a pelear esa buena batalla? ¿Cómo vamos a vivir esa vida cristiana victoriosa? De eso se trata el estudio. Que vivamos una vida cristiana en victoria. Porque podemos ser cristianos, pero vivir más en derrota que cualquier otra cosa. ¿Me explico, hermanos? Entonces Dios quiere, hermanos, que vivamos una vida cristiana victoriosa. La vida cristiana en victoria, pues ahí está el fruto del Espíritu Santo.
con sus características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Eso es lo que, esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero si andamos, hermanos, desarmados, porque no le damos importancia a la palabra de Dios, porque no estamos de acuerdo, no estamos concordando con ella, va a haber problemas en la vida del cristiano. Si eres hijo de Dios o si eres hija de Dios, vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque no le estás dando la importancia de vida a la palabra de Dios. Ahora, en nuestra carne tenemos que darnos cuenta de que no hay nada bueno. No hay nada bueno en nuestra carne. Puedes verlo ahí en Romanos capítulo 7, versículo 18. Dice que en mi carne no hay nada bueno. En tu carne no hay nada bueno. Nuestra carne, hermanos, causa de la carne es débil y necesita fortalecerse. Dice el versículo 19 del capítulo 6 de Romanos, dice: por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, así para el pecado, para lo malo, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Porque cierto, ¿verdad, hermanos? Amén. Bueno, dice, pues así ahora preséntalo para santificación, para servir al Señor, para servir a la justicia. Eso es lo que está diciéndonos la palabra de Dios, es lo que dice la palabra del Señor. Pero el enemigo se va a levantar y se levanta contra nosotros y anda rondeándonos. Tenemos que estar bien claros en eso, hermanos, que el diablo siempre va a estar rondeándonos y tratándonos de sacar del camino de Jesucristo, tratando de quitar lo que se siembra de la palabra de Dios. Ahora, de nosotros depende, la guerra va a venir aquí, pero tú decides si pones atención, si vas a querer tener cuidado con tu vida o no vas a querer tener cuidado con ella. Por eso la palabra del Señor dice, cuando el enemigo, Satanás, anda rondeándonos o rodeándonos, dice que tenemos que resistir firmes en la fe. ¿Y fe en qué? Fe en las promesas del Señor. ¿Verdad? Amén. Dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, todos nuestros hermanos, todos los cristianos, sufrimos el mismo problema. Porque Satanás tiene, pues, billones de demonios en este planeta Tierra. Satanás es uno y no puede estar en todo lugar. Pero él tiene muchos servidores. Algunos son más poderosos que otros, pero tienen muchos servidores que están trabajando para perjudicar a la iglesia, para enfriar a la iglesia, para que nosotros demos mal testimonio, para que no estemos atentos a la palabra de Dios. Satanás o los demonios, quien sea que nos rodean a nosotros, ellos no quieren que tú estés atento a la palabra de Dios. Ellos no quieren que tú vivas conforme a la palabra de Dios. Ellos quieren que tú pongas más atención a las cosas de este mundo. Ese es el trabajo de Satanás. Es el trabajo del diablo. Ahora, la palabra del Señor, hermanos, en Efesios 6:10 dice que tenemos que fortalecernos en el poder del Señor y en su fuerza. En su poder y en su fuerza. Es la única manera. ¿Y cómo? En las promesas del Señor. Efesios 6:10. Ahora no lo busque, no tiene que buscarlo. Si quiere buscarlo está bien. Pero es muy importante, hermanos, muy importante vivir en Él. Dice la palabra de Dios que en el Salmo 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo su sombra, bajo la sombra del Omnipotente, bajo sus alas, bajo su protección. Ahora, ¿es una promesa del Señor? Sí, son promesas de Dios. ¿Son verdades? Sí, son verdades. Ahora, ¿por qué a veces, a veces suceden cosas como lo que pasó, que nos damos cuenta de esta hermana? No lo sabemos, eso ya no nos corresponde a nosotros. Dios sabrá el porqué de las cosas. Pero la verdad, hermanos, es que las promesas de Dios son reales. Amén. Y si sufrimos, como el apóstol Pablo sufrió, como el apóstol Pedro sufrió, ellos sufrieron porque andaban predicando el evangelio, no por andar en el pecado. Y Dios así lo permitió. Dios lo permitía
y ya cuando se llegó la hora de llevárselos, se los llevó. Pero ellos están allá con el Señor y van a ser galardonados en gran manera. Pero el Salmo 91:1, hermanos, dice que el que habita, yo creo que usted se lo sabe de memoria este versículo, dice: el que habita al abrigo, bajo la protección, protegido, abrazado por el Señor, dice que vivirá bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, este salmo, hermano, está lleno de promesas de protección del Señor, de parte del Altísimo, del Todopoderoso. Está lleno de promesas. Pero también nos da la clave del por qué o cómo podemos apropiarnos de esas promesas. Hay una clave, hermanos, que nos dice. Y en ese salmo, en el Salmo 91, el versículo 9 dice, vea qué interesante, dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Al Altísimo por tu habitación. Dice, y luego después vienen las promesas: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pero lo has puesto a Él como tu habitación. O sea que vivimos en Él, nos movemos en Él, andamos en Él y queremos ser obedientes, como un niño que ama a su papi y a su mami, que quiere obedecerlo, que quiere complacer a su papá. ¿Sí? ¿Me estoy explicando, hermanos? Bueno, así es como quiere Dios que tú y yo andemos en Él. Queriéndolo agradar en todo, queriendo complacerlo. Hermanos, ¿cuántas veces nos olvidamos de que Dios existe? Y caminamos y andamos, y muchas de las veces estamos tan afanados, haciendo por aquí, haciendo por allá, y haciendo cosas que a veces a Dios le desagradan, y nos olvidamos, hermanos. Dios quiere, hermanos, que vivamos en Él, que habitemos en Él, que caminemos siempre con Él, y en todas las cosas que hagamos, que siempre sea Él nuestra habitación. Dice que porque has puesto a Jehová, al Altísimo, por tu habitación. En el versículo 14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Fíjese qué interesante, hermanos. Salmo 91, versículo 14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. O sea, cuando uno ama a alguien, y el Señor Jesucristo dijo algo bien importante, que había 2 mandamientos, los más importantes de todos: amar a tu prójimo como a ti mismo, y amar a Dios sobre todas las cosas. O sea, aún si amamos más a la esposa o al esposo o a los hijos más que a Dios, o cualquier otra cosa que se interponga, es idolatría. ¿Me explico, hermanos? Es idolatría, porque Dios quiere que tu amor, que el amor más importante sea hacia Él, a Dios. Pero muchas de las veces, hermanos, ponemos otras cosas antes que a Dios, porque desobedecemos a Dios por hacer algunas cosas que no debemos de hacer y que son desagradables a Dios. Entonces dice aquí el versículo 14, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, dice, yo también lo libraré, le pondré en alto. Y hay otra palabra ahí, por cuanto ha conocido mi nombre. Le hemos conocido, hemos puesto nuestro amor en Él y nos movemos, caminamos en Él, andamos en Él. Estamos pensando todo el tiempo en Él. Señor, ¿esto te desagrada? Si te desagrada, no lo hago. Yo quiero vivir para ti, quiero ser agradable a ti. Bueno, el Señor, hermanos, en este Salmo 91 tiene muchas promesas. Muchas promesas, no lo vamos a leer ahorita, pero hay muchas promesas que el Señor promete para estas personas: el que habita en Él, el que ama a Él y el que lo ha conocido. Ahora, Jesucristo habló de conocerle, y al conocerle, ahí está la vida eterna. Cuando uno conoce a Dios, ahí está la vida eterna, ahí está la salvación. Pero después de conocerle, quiere que tú le ames con todo tu corazón. Después de conocerle, quiere que tú siempre estés pensando en Él y que Él sea lo más importante para tu vida. No las cosas que desean la carne,
No las cosas que desea la vanidad, no familiares, no tu hijo, tu hija, no tu esposo, tu esposa, no. Dios tiene que tener el primer lugar. Es Dios, hermano, el Señor. Amén. ¿Estamos bien o no? Amén, amén. El Señor es el que debe de tener el primer lugar en nuestra vida. Ahora, algo bien importante, hermanos, y lo primero que tenemos que hacer es conocerle. Lo dijo el Señor Jesucristo. Y vamos a ir, por favor, hermanos, a Juan 17. En el versículo 2 y versículo 3, el Señor Jesucristo dice aquí: como le ha dado potestad sobre toda carne, el poder sobre toda la carne. O sea, Dios el Padre le dio el poder a Jesucristo sobre toda la carne. Y luego dice, para que dé vida eterna. Para que nos dé la vida eterna. A todos los que le diste. Y luego dice, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, conocer a Dios, el Padre, conocer a Jesucristo, ahí se adquiere la salvación, la vida eterna. Ahora, las personas que no le conocen están gobernados por el maligno. Dice la palabra de Dios, hermanos, que el mundo entero está bajo el maligno. Las personas que no conocen a Dios, que no tienen la salvación, que no son hijos de Dios, aunque pues, se oye feo, pero es la verdad, Satanás es el padre de ellos y están bajo la autoridad de él. Y si mueren en esa condición, sabemos que se pierden. Porque dice la palabra del Señor que el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, el Señor Jesucristo lo llamó el príncipe de este mundo. ¿Verdad que sí? Ahí no lo busque, pero ahí en Juan 14:30 lo llama el príncipe de este mundo. Y dijo, él nada tiene en mí, dijo el Señor Jesucristo. Así que para vivir esta vida en victoria, pues necesito conocer a Dios, necesito vivir bajo su sombra, bajo su cobertura. Algo bien importante. Ahora, conocer a Dios, hermano, esto no es asunto de religión. No es asunto de religión, no es asunto de venir a la iglesia, eso es asunto de haber nacido de nuevo. Cuando la persona tiene ese nuevo nacimiento, ahí tiene un encuentro personal con Cristo. Y usted puede sentir, puede tener esa experiencia de un cambio de vida, de una vida nueva, donde entra un gozo, entra una paz y un gozo, hermano, tan inmenso. Que algo pasó ahí, algo pasa, algo que no podemos entenderlo, pero ese es el poder de Dios que nos ha dado ese nuevo nacimiento, el venir a ser nueva criatura. ¿Estoy hablando bien, hermanos? Amén. Eso es conocer a Dios. Porque no es asunto de religión, es a través de la palabra del Señor. Por eso el diablo no quiere que se predique la palabra de Dios. Por eso el enemigo la arranca, la quita, la quiere quitar, la odia, la aborrece. No quiere irse solo al infierno, quiere llevarse todo lo más que se pueda. Pero la palabra del Señor, gracias a Dios, está siendo predicada. Y a través de ella, las personas conocen a Dios. Y una vez habiendo conocido a Dios, obtenemos la salvación, la vida eterna. Ahora, ¿cómo puedo yo saber, hermanos, que yo le conozco? ¿Cómo puedes tú saber que tú le conoces? Porque yo no lo puedo ver, nunca lo hemos visto. El Señor Jesucristo lo dice, que nunca lo hemos visto. Ni tú ni yo hemos visto a Dios. Hemos tenido una experiencia, los que hemos nacido de nuevo hemos tenido esa experiencia. Pero ¿cómo puedo yo estar seguro? ¿Qué es lo que confirma en mi vida que yo le conozco? Porque no podemos verlo, no lo hemos visto. No puedo ver su abrigo, como dice que habitamos bajo su abrigo. No puedo ver ese abrigo. Pero hay unas características que distinguen a los que sí le conocemos. Hay unas características y eso es algo bien importante. Y el apóstol Juan nos da esas características que nos aseguran
conocerle porque nos van a confirman conforme a la palabra de Dios que le conocemos. Quiero llevarlos ahí a Primera de Juan, hermanos, por favor. En el capítulo 4. Y vea que el versículo 6 dice, nosotros somos de Dios. Dice el apóstol Juan, él dice, nosotros somos de Dios. Y luego dice, el que conoce a Dios, ¿qué hace? Nos oye. ¿Y qué era lo que el apóstol Juan hablaba, los apóstoles hablaban? La palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Y dice el apóstol, el que conoce a Dios, nos oye. O sea, ¿por qué? Porque una persona que conoce a Dios ama la palabra de Dios. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Amén. El que conoce a Dios ama la palabra de Dios. Cree que esto es la palabra de Dios. No tiene duda. No tiene duda. Sabe que es la palabra de Dios, que es la verdad, que se va a cumplir al pie de la letra, tal y como está, y la ama la palabra del Señor. Esto, hermanos, es un libro, sí, pero aquí está la palabra de Dios, hermano. Aquí está escrita la palabra de Dios. Y Dios ha permitido que la tengamos aquí en nuestras manos. Dios la ha hecho llegar hasta aquí. Y hermanos, esto es como tener el cielo aquí en la tierra. Esto es como tener el cielo en nuestras manos. Es como Jesucristo, la palabra del Señor dice que en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo se encarnó. Ese verbo es la palabra. La palabra, Jesucristo fue la palabra encarnada. Ahora la tenemos en este libro. No estoy diciendo que este libro es Dios, pero es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y debemos de estar atentos a ella como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Debemos de amarla, de estar dispuestos a obedecerla, escudriñarla, ver en qué estoy fallando. Porque es a través de ella que yo pude darme cuenta que soy un pecador y arrepentirme y aceptar a Jesucristo y obtener la salvación, la vida eterna. Y después de haberle conocido, de haber sabido de que soy un pecador y acepté a Jesucristo, quiero seguirla escuchando. ¿Me estoy explicando? Amén. Dice, el que conoce a Dios nos oye. O sea, en otras palabras, el que ha conocido a Dios se deleita con la palabra de Dios. Pregunto, ¿tú te deleitas con ella? Amén. Versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Y qué más? Y conoce a Dios. El que ama. ¿Ama a quién? Ama a Dios sobre todas las cosas y ama al hermano. A los hermanos. Ama al prójimo. Tiene misericordia de los perdidos. Tiene misericordia de aquellas personas que suceden cosas, les pasan cosas desastrosas. Hay amor. Y ese amor es de Dios, no es de nosotros, hermanos. Pero Él ha derramado por su Santo Espíritu el amor en nuestros corazones. Y por eso se siente el amor hacia las demás personas. Dice aquí la palabra de Dios, que el que ama es porque conoce a Dios. Es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 8. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Ahora, hermano, estas son las características de alguien que conoce a Dios. Una persona que conoce a Dios, que habita con Él, ama al Señor. Y así es como se logra, hermanos, una vida cristiana victoriosa. Fallamos y fallamos, pero para eso es la enseñanza. Para eso Dios permite que se nos predique la palabra, que la escuchemos y para que atendamos. Y digamos, necesitamos acercarnos más a Dios. Amén. Para vivir esa vida cristiana victoriosa, necesitamos primeramente conocer a Dios, habitar en Él y amar a Dios. O sea, dejar
a un lado las cosas que te alejan de Dios. Deséchalas, porque te alejan del Señor. Aún a veces las personas te quieren alejar de Dios. El diablo, y como vimos en el pasaje de ahí del Evangelio de Mateo, palabras del Señor Jesucristo, dice, el diablo viene a sembrar la cizaña, viene a sembrar la mala semilla. Pero de nosotros va a depender, como dije hace un momento, aquí es donde se pelean las batallas. Y aquí es donde nosotros tomamos, este es como el pentágono, es el centro de las batallas. Aquí es donde nosotros decidimos, yo decido. Si voy a continuar igual, o digo, no, Señor, yo quiero vivir para ti. Tú decides, yo decido. No es Dios quien va a decidir por ti. Dios te enseña, Dios te dio la palabra, Dios te da el Espíritu Santo, si eres salvo, si eres salva, Dios te ha dado el Espíritu Santo, la palabra, pero tú sabes o tú decides a quién le vas a obedecer, al Espíritu Santo o al Espíritu del demonio, al Espíritu del maligno. Porque no pienses que porque somos salvos ya estamos exentos de ser arrastrados por Satanás. No pienses eso. Aún el diablo sigue trabajando, sigue tratándonos de sacar del camino, de llevarnos a hacer cosas que no debemos de hacer. ¿Cuál es el plan de Satanás? El plan del diablo es que demos mal testimonio, que perdamos galardones y que Dios tenga que disciplinarnos. ¿Por qué? Porque Dios va a tener que disciplinarte. Si eres una hija o un hijo de Dios y estás caminando más inclinado hacia lo que el diablo quiere, o el diablo por donde el diablo te quiere llevar, pues Dios tendrá que disciplinarnos. Igual que el padre humano al hijo que es desobediente y quiere irse por un camino equivocado, tiene que disciplinarlo. Dios también de la misma manera nos va a disciplinar a nosotros. Ahora, si nos deja sin disciplina es que no somos hijos. Pero tenemos que saber, hermanos, ¿estamos caminando con el Señor o no estamos caminando con el Señor? Si no hay disciplina, bueno, ahí es otro cantar. Pero si somos hijos, Dios nos va a disciplinar. Así como el Padre al Hijo lo disciplina. Quiero terminar, hermanos, por favor, en Hebreos. Hebreos capítulo 12. Y luego vamos a ir al Salmo 91. Dice vamos a leer desde el primer versículo. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, o sea, que nos está rodeando, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza, todo lo que le hicieron, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, a través de
disciplina. El propósito del Señor es para santificarnos, para que vivamos una vida cada día mejor y más santificada. Termino, vamos al Salmo 91, hermanos, por favor. Vamos a leer solamente unos versículos ahí. Dice el versículo 1, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. La verdad pues es su palabra. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y luego aquí está el versículo 9, que es la clave, dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Y luego el versículo 14 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Y luego en el 15, vamos a leer el 15 y 16, dice: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén, es palabra de Dios, hermanos. Ahora, este versículo 15, hermanos, dice: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. No dice que nos va a librar de todo problema, de toda angustia. A veces van a venir angustias, pero dice que él, cuando le invoquemos, él nos va a responder, él ahí va a estar y nos va a librar de las angustias, de los problemas, porque estamos en este mundo, tenemos esta carne y el diablo anda suelto todavía, los demonios. Y ese es el trabajo de él, de estar molestando, de molestar a la iglesia. Pero si estamos ahí caminando con el Señor, hermanos, en el momento que clamemos a Él, Él dice que nos escucha y nos responde. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por su palabra. Gracias por su amor. Gracias por su misericordia. Gracias por todo lo bueno que usted es con nosotros. Nos ha dado la salvación, nos ha dado la vida eterna, nos ha dejado esta palabra, nos ha dado el Espíritu Santo y su presencia, Señor, está con nosotros. Ayúdenos, oh Dios, a siempre caminar con usted, siempre habitar en usted, que nuestro amor primeramente esté hacia usted, Señor. Que le amemos a usted sobre todas las cosas, sobre todo lo que existe, sobre de todo, Señor, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Se lo pido todo en el precioso nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Amén. Hermano Ramiro, venga para que cante un canto, por favor, hermano. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a cantar el himno número, creo que es el himno número 81. Vamos a cantar y para ir terminando nuestro servicio, el himno número 81, revelado al fin será. Cantamos este himno, hermanos. De capullos mariposas vuelan a la libertad. Tras la nieve del invierno, primavera de brotar. Lo que solo Dios ve ahora, revelado al fin será. Hay un canto en el silencio que algún día de vibrar, un amanecer hermoso
tras la noche ha de llegar, del pasado a un futuro que ignoramos que traerá, lo que solo Dios ve ahora, revelado al fin será. Nuestro fin será el principio, nuestro tiempo infinidad, nuestras dudas certidumbre, nuestra vida eternidad, nuestra muerte nueva vida, de victoria y majestad, lo que solo Dios ve ahora, revelado al fin será. Vamos a cantar otro himno, hermanos. El himno número 92. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado y sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Muy bien, pase, pastor. Amén, hermanos. Pues no se sienten, hermanos. Si usted trajo su ofrenda, pues venga y deposítela aquí en el platillo, en el altar. Y luego vamos a orar para así ya quedar despedidos. Si alguien trae ofrenda, pues venga y la pone ahí. Y luego vamos a adorar al Señor por ya de último para ser despedidos.
Bueno, hermanos, vamos a orar al Señor. El Señor, Él es digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque Él es el creador de todas las cosas, hermanos. Y por la voluntad de Dios existen y fueron creadas. Todo lo que existe está por su voluntad. Lo que estamos viviendo en este momento es por su voluntad. Estamos aquí porque Él así lo ha querido y a Él le damos toda la honra y toda la gloria. Vamos a darle gracias. Padre, gracias, Señor. Gracias porque hasta aquí usted nos ha cuidado, nos ha guardado. Señor, le ruego que nos lleve con bien a todos a nuestros hogares. Y ruego, Padre, una vez más por estas personas, las cuales hemos mencionado en oración, por la hermana Rubicela, Señor. Padre, que usted le dé paz, tranquilidad a ella, a su familia, a su hija, Señor, por la pérdida. También, Señor, por hermano Kenneth, su recuperación total. Por hermano Cantú, con su esposa, que van a viajar para Texas, que usted los guarde, Señor, los cuide. Por este niño Silas, Padre, que está en este hospital, Señor, y por su mamá, Señor, que está angustiada por esa situación. Por todas las necesidades, por Abraham, Señor, por esa cirugía. Por Patti, Señor, por la salud de ella. Por Silvia, Señor. Padre, y gracias, Señor. Señor, ayúdenos, oh Señor, que siempre, siempre usted esté en nuestra mente, Señor. Que siempre esté en nuestro corazón, que siempre estemos dispuestos, Señor, a obedecerle a usted en todas las cosas, en todas las áreas de nuestra vida. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén.